Pero muy buenos días. Yo bendigo a todos y a cada uno de mis hermanos en Cristo. Asimismo, también bendigo a todo aquel que escuche este devocional El Fuego, mi tiempo con Dios. Que este día sea un día de favor, de misericordia del Señor para tu vida. Que Dios guíe tus pasos para que te afiances y te afirmes cada día más. Y para aquel que no le conoce, que pueda conocerle. Pueda conocer a Jesucristo, el Salvador y el Rey. Bienvenidos a este devocional del fuego, mi tiempo con Dios. Hoy el texto de este devocional está basado en Mateo capítulo 13, versículo 43. Y dice la escritura así: Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Mira eso tan maravilloso. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Jesús empezó a hablar acerca de una parábola, hablando de la semejanza del reino de los cielos. Que el reino de los cielos es semejante a un padre que en su campo sembró trigo, pero que su enemigo en medio de la noche puso cizaña. Y cuando empezó a brotar el trigo, también empezó a brotar la cizaña. Y los siervos empezaron a decirle: Señor, no sembraste buen trigo porque hay cizaña. Entonces ellos querían arrancar la cizaña, pero el padre o el dueño del terreno que dice que no sea que arrancando la cizaña también arranquéis el trigo. Más bien espere para el tiempo de la siega para que arranquen la cizaña, la quemen en el fuego y el trigo lo recojan en los graneros. Jesús, hablando de esta parábola, el Señor dio la explicación, hablando de que ese enemigo se llama el diablo, que el trigo son los hijos de Dios y la cizaña son los hijos del diablo, que los siervos son los ángeles del Señor, que el campo es el mundo. Y habla de un fin de una era, el día en que el tiempo la ciega es el fin de la era o el fin del mundo. Dios enviará a sus ángeles para recoger sus hijos, pero también para coger la cizaña, que son los hijos del malo, y los arrojarán en el lago de fuego. Pero tomará a sus hijos para que estén en el reino del Padre. Por eso Jesús dijo: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. El Señor aclaró de que Satanás siembra cizaña o pone su cizaña en medio del pueblo del Señor. Por eso muchos que se dicen ser, no son. Muchos que se dicen ser creyentes, no lo son. Muchos que se dicen estar en la iglesia de Jesucristo, no lo son, sino que son cizaña. Son hijos del diablo. Por eso vemos personas con tan malos testimonios, personas con herejías, doctrinas de demonios, personas con un evangelio tan liviano, tan libertino, tan acomodado, tan modernista, mostrando que Dios se ha modernizado, que Dios ya no es el Dios antiguo, que Dios es un Dios moderno, que tolera el pecado, que ya es todo chévere. Y déjame decirte que así no es. Jesús mismo dijo que Dios es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Y así mismo es su Hijo. Jesucristo es el mismo Señor de ayer, de hoy y de siempre. No cambia ni sus principios, ni sus verdades, ni su virtud, ni su santidad. Dios es el mismo. Por eso déjame decirte que viene el fin de la era, se está acercando y las señales una a una de las que habló nuestro amado Señor Jesucristo se están cumpliendo. Cizaña
El diablo seguirá metiendo cizaña, el diablo seguirá poniendo su cizaña en medio del campo, en medio del campo, en medio del reino de Dios que se ha acercado, en el campo donde Dios siembra. Porque mira, dice que el Padre fue y sembró en su campo trigo. Pero dice que el diablo vino también y puso cizaña, sembró cizaña, esa maleza que enreda el trigo, que quiere como evitar de que el trigo crezca. Y a veces decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué estas personas que se dicen que son cristianas y viven esa vida? ¿Pero por qué? Pues déjame decirte que el Señor, como Jesús explicó, el Señor deja que la cizaña crezca juntamente con el trigo. Pero vendrá el tiempo de la siega, donde esa cizaña será tomada, esos que son hijos del diablo, esos que realmente nunca han querido convertirse al Señor, ni andar en santidad, ni andar a la luz de la verdad de Cristo, ni dejar realmente ser transformados, que no han decidido verdaderamente nacer de nuevo, los tomarán porque no quisieron aprovechar la oportunidad de salvación en Cristo y serán arrojados al lago de fuego, como está escrito. Pero aquellos justos que decidieron entregar su vida a Jesús, tomarse de su mano y caminar, como dijo Jesús, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere da fruto. Aquellos que decidieron morir así al mundo para dar fruto, a esos el Señor tomará para que estén con Él. Y entonces, ¿para qué? Para que ellos resplandezcan como el sol. ¿En dónde? En el reino del Padre Celestial, el Padre Dios Yahweh. Por eso vemos mucha cizaña, ¿sí? Mucha cizaña en medio del pueblo de Dios. Mucha cizaña en medio de la iglesia de Jesucristo. Mucha cizaña. Muchos que se dicen que son, pero no lo son. Que se convirtieron, pero realmente no se han convertido. Son fanáticos. Han seguido una religión, pero no han seguido a Cristo. Y cada día más vemos personas que, como decía el apóstol Pedro, que se decían que eran de nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, dijo el apóstol Juan. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Muchos no lo son. Están dentro, pero no se han convertido verdaderamente a Jesús, no han nacido de nuevo. Pero aquellos que hemos decidido realmente creer, obedecer a Jesús y buscamos esforzarnos por caminar, por servirle al Señor, por no postergar nuestra entrega a Jesús, de no, luego, el Señor luego, le sirvo luego, primero me satisfago en el mundo, primero me deleito, me divierto y luego. No me alejo de Dios, pero sí de la iglesia. No, eso no funciona así. Aquellos que realmente se han entregado al Señor y perseveran, estos son los que resplandecerán como el sol en el reino del Padre Celestial. Por eso Jesús dijo, el que tiene oídos para ir, oiga. Es decir, presta atención. ¿Qué queremos ser? ¿Trigo o cizaña? Porque Jesús aclaró quién era el hijo de Dios, quién son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. Jesús llamó a los fariseos y a los saduceos hijos del diablo. ¿Pero por qué Jesús los llamó hijos del diablo? Dice, porque el deseo de vuestro padre queréis hacer. ¿Cuál es el deseo de Satanás? Todo lo que es contrario a Dios. Pero los que son hijos de Dios van a buscar hacer lo que el Padre Celestial quiere. Jesús lo aclaró.
No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad del Padre. Ese es el Hijo de Dios. Esos son los hijos de Dios. Por eso el mensaje de este devocional es: afiánzate cada día más como justo. Afiánzate cada día más para que ese día glorioso tú también resplandezcas como el sol en el reino del Padre Celestial. Te alabo, Padre. Ahora mismo oro por todo aquel que está enfermo, que está atado y oprimido en el nombre de Jesús. Yo declaro sanidad sobre ti que estás enfermo. Desaparece ese mal en tu cuerpo, se va ese dolor. Se va la opresión, la tristeza, aquello que ata tu vida. En el nombre de Jesús te declaro libre. A ti la gloria, Señor. Oh, Sharakamaya. Que tengas un bendecido día. Shalom de Dios.